La ciudad debe ser un espacio de convivencia donde tienes que tener a mano todo lo que quieras. Ahora se habla de la ciudad de 15 minutos. Over the past century, motor vehicles have taken over cities across the world. Polluted air and noisy streets have become the norm in urban areas. But recently, a growing number of pedestrians from New York to São Paulo to Hong Kong have been trying to reclaim their streets. The mayor of a small seaside city in northwest Spain may just have the formula to succeed. Hicimos un proyecto propio para Pontevedra. Y Pontevedra era una ciudad pues, que en aquel momento tenía 73.000 habitantes, ahora tenemos 84, que crecimos en todo el municipio, pero mayoritariamente en el centro de la ciudad. Y era una ciudad que era inhabitable, era un auténtico almacén de coches, ruidosa, contaminada, donde no había espacio público, donde la gente no tenía autonomía para ocupar el espacio público. Pontevedra's medieval old town used to be crossed by thousands of vehicles every day. All that started to change when Lores was first elected as mayor in 1999. The family physician, who ran under a leftist party in a largely conservative city, believed traffic was at the heart of the city's ills. Lores started by limiting the number of cars that could drive downtown, building free parking in surrounding areas, and lowering maximum speed limits. Para eso hicimos dos o tres cosas. Una, eliminar los tráficos innecesarios para que la ciudad funcione. Dos, son los tráficos de paso. Teníamos un estudio que se decía que el 30% de los coches que cruzaban la ciudad no paraban en la ciudad. Luego estaban los tráficos de agitación, que son los que una vez que ya no hay donde aparcar en superficie, pues se dedican a dar vueltas a ver si se marcha alguien, ¿no? Pasamos de un 30% destinado al espacio público en la ciudad y un 70% destinado al tráfico a motor, al revés, 70% para las personas y 30% para los tráficos necesarios para que la ciudad funcione. ¿Qué provoca? Pues provoca menos contaminación, menos ruido, menos atascos, que después de 24 años demostramos que son muy pocos y son perfectamente compatibles con una gran calidad de vida y sobre todo con una gran actividad económica y hacen la ciudad más atractiva, ¿no? Ganó a la gente fue el espacio que se liberaba de coches y se mejoraba y se iluminaba y se llenaba de actividades, etcétera, pues se llenaba de gente, ¿no? Desde el año 2011 sin ni un solo muerto por atropello en la ciudad. At first, business owners worried about how restricting vehicle access could affect their bottom lines. As the city streets became safer and more alive, resistance eased, the local economy flourished, and the population grew. Pues esto antes era una calle que tenía aparcamiento en batería, aparcamiento en línea, unas aceras estrechas de 1 metro y luego coches aparcados en doble fila, en triple fila, ¿no? Era absolutamente invivible esta calle, ¿no? Y lo que la transformamos es un espacio de plataforma única y de convivencia y que realmente mejoró mucho en todos los sentidos. Yo conozco muchísima gente que viene a vivir a Pontevedra porque tiene hijos y prefiere una ciudad con esa calidad de vida que no vivir en otra ciudad, sobre todo la gente que puede permitirse el lujo de teletrabajar. Incluso hay gentes extranjeros, americanos, gente de Inglaterra, franceses muchos, viven aquí y trabajan, pero eligen Pontevedra por su calidad de vida, ¿no? In the wake of the pandemic, more global city leaders are trying to cede space from cars to people, occasionally sparking protest and fueling conspiracy theories. Lores hopes Pontevedra can serve as a decades-old example of what can be gained from fighting for pedestrians. Cuando hablamos de recuperar el espacio público a las personas, estamos hablando de democracia, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de derechos, estamos hablando de hacer un diseño feminista del espacio público, porque las mujeres son las que más utilizan el espacio público. Tenemos que luchar por la calidad de vida, por evitar el cambio climático, por mejorar la autonomía de las personas, para hacer la democracia en el espacio público, por la cohesión social, por todo eso. Puede haber oposición, no digo que no, pero los ciudadanos son más listos de lo que piensan algunos políticos, ¿eh? Entienden perfectamente cuando tú estás actuando en favor del interés general o estás actuando defendiendo intereses particulares y privados, que normalmente son siempre de los mismos. Yo creo que mayoritariamente es porque la gente es reacia a los cambios y tiene miedo a que ese cambio signifique puede perder. Cuando sales de tu casa necesitas encontrar un espacio público que sea continuidad de tu propia casa, que sea tranquilo, que sea seguro, que sea agradable, que sea atractivo.
y que tenga un diseño urbano que se pueda leer fácilmente.